Hola, hola mis amigas, espero que todo vaya muy bien. Por aquí traigo la continuación de la preciosa historia de nuestra ganadora en la anterior actividad que hicimos por el mes de octubre. La preciosa historia de María Eugenia Segura, a quien quiero felicitar muchísimo por haber participado sobre todo y también por regalarnos tan bonita historia a pesar de la temática. Entonces, muchas felicidades por haber ganado la actividad, muchas felicidades por tu premio, también felicitaciones a todas las personas que participaron, poquitas, pero lo disfrutamos muchísimo, muchísimo. Se les agradece en el corazón que participen y sigan participando en estas actividades que propone el grupo Terrifix. También un gracias enorme a ellas porque me dan la oportunidad de traer también a ustedes estas preciosas one shots o en este caso minific. La autora María Eugenia me pidió que hiciera algunas menciones. Ella dice que para ella es un honor que yo narre sus pequeñas aportaciones y que se siente muy honrada por haber participado esta vez con tan buenas escritoras. No, gracias a ti, mi querida amiga Maru, por el apoyo que siempre me has dado desde los inicios de los canales. Te agradezco muchísimo por creer en esto, por escribir para que yo te narre. Te agradezco muchísimo ese apoyo. También quiere dejarle un mensaje de agradecimiento muy especial a Rosy Castañeda por invitarla a participar en esta actividad. Bueno, no queda más sino que disfrutemos de esta segunda parte final de esta historia tan hermosa de parte de María Eugenia Segura. Una eternidad para amarte, parte 2. La cena había sido inolvidable para Candy y Terry, pero algo incómoda para Annie y Archie. A pesar que Albert fue un magnífico anfitrión y de que Steer estuvo bromeando e hizo reír a todos con sus ocurrencias, ellos estuvieron algo serios y distantes. El rubio se sintió aliviado de que ella haya tomado el lugar en la mesa a un lado de Steer, así que no la tuvo frente a él. No obstante, hubo un instante en que él trató de alcanzar la ensalada y ella también hizo lo mismo y sus miradas se cruzaron. Era algo indescriptible para ambos. Era como si una descarga eléctrica y un tumulto de recuerdos accidentados de una época muy antigua los invadiera, y luego esos recuerdos les estrujaba el corazón. Por eso cuando hubo terminado la cena y él dio una excusa y se retiró, la castaña se sintió aliviada. Albert, desde que miró a la chica, sintió el impulso de saber sobre su familia. «Annie, ¿te parece si tomamos un café en la sala?» Ella aceptó. Steer los acompañó mientras que Albert fue al estudio por sus cartas de tarot. La chica miró entusiasmada cuando él curiosamente las puso sobre la mesita de centro. «Oh, unas cartas de tarot. ¿Acaso usted...?» El hombre asintió. «Eres de las mías, ¿eh?» Y ambos rieron. Steer se excusó para retirarse, pero ninguno de los dos le prestó atención. Albert comenzó a leer las cartas para Annie. Cuando miró la primera, su cuerpo percibió un escalofrío. «Aún no encuentras el amor, pero él está muy cerca, más de lo que te supones. Lamentablemente, él no quiere ser descubierto. Él es un amor viejo, de algunas vidas atrás. Tú deberás enfrentarlo. A pesar de lo frágil que todos creen que eres, esta vez debes ser fuerte. Enfrentarlo. Es su última oportunidad para que tu vida pasada pueda cerrar ese círculo de dolor». Annie estaba boquiabierta. Cada palabra la inquietaba y en cada cosa a su mente venía Archie. Y es que el rubio la había impactado. Aparte de ser un hombre muy atractivo, ella sentía una gran atracción. Lo tenía de repente en sus pensamientos y lo había soñado, de la misma forma en la que venían aquellos vagos recuerdos. Ahí lo veía en momentos amorosos. Y lo que la asustaba era que cuando miraba sus ojos encendidos, como si le tuvieran mucho rencor. Albert miraba a la chica y sentía que aquel par de ojos azules los había visto antes de aquella vez. «¿Siempre has vivido aquí en América, Annie? ¿Tu familia es de aquí?» Ella asintió. «Yo nací aquí, y aunque mis padres han vivido aquí toda su vida también, mi abuela materna es de Escocia. Yo heredé sus ojos
Ella, al igual de su madre y su abuela, y no sé cuántas generaciones atrás, hemos tenido el mismo tono azul. Dice papá que son unos zafiros. Es muy halagador. Se sonrojó. Archie tenía mucha curiosidad por saber más de ella, así que cauteloso escuchó eso último de la conversación. En cuanto las chicas se retiraron, él tomó su laptop y comenzó a buscar indicios de sus apellidos. Annie Brighton. Pero ¿cuál sería el apellido de su madre? Así que la buscó primero a ella y pronto dio con su información, puesto que tenía una boutique y tenía un blog de su negocio. Era una mujer muy talentosa y observó su buen gusto por la moda. En una de las fotos ella lucía un hermoso traje de su propia confección y se dio cuenta que además de su hermoso rostro, la chica poseía un muy bonito cuerpo. Sintió una extraña sensación de deseo. Archie no era del tipo de hombre que cualquier mujer despierta ese tipo de emociones. Despejó su mente y siguió leyendo. Las reseñas la favorecían. Ahí entonces dio con su segundo apellido, Mackenzie. Pronto encontró a sus parientes. En efecto, la monarca de cada generación tenía los ojos iguales a los de la chica, y así siguió hasta llegar al siglo XVI. Anterior a eso no encontró nada. Estaba por darse por vencido cuando un nombre le vino a la mente. Annie. ¡Amy! Tomó la lap y bajó corriendo la escalera con cuidado de no ser visto. Se dirigió al estudio de Terry y rebuscó aquel pequeño joyero sobre la chimenea que tenía una inscripción: para mi querida Amy. Entonces miró aquel cuadro nuevamente y esos ojos eran idénticos a los de Annie. Entonces escribió en el buscador Amelie Grant. El resultado que encontró lo estremeció. Amelie Granchester. Comenzó a sudar y un extraño escalofrío lo estremeció. Amelie condenada a morir en la hoguera por herejía y brujería. Entonces ante él apareció. Era Annie con un atuendo y un peinado raro. Parecía de otro siglo, muy antiguo. Era llevada por dos encapuchados ante los gritos de la gente. Su corazón se estrujó ante aquella escena. La llevaban a lo que parecía una hoguera. Entonces ella miró a alguien y notó que sus ojos, además de clemencia, imploraban amor. Le taparon el rostro, la ataron a la hoguera y la encendieron. No lo resistió y lanzando un grito perdió el sentido. «Señor Brighton, ¿está usted bien?» Albert y Terry lo ayudaron a levantarse. El castaño escuchó el grito provenir de su estudio y fue grande su sorpresa al verlo ahí. Estaba molesto. Llamó a gritos a Albert, quien llegó de inmediato y entre los dos lo acomodaron en el sofá mientras él iba por las sales para reanimar al rubio. Terry miró la lap y descubrió la búsqueda. ¿Acaso él sabía algo de su hermana? Entonces, tratando de buscar una explicación, lo miró detenidamente. ¿Era su imaginación o ese hombre frente a él se parecía a Archibald? A pesar de todo cuanto pasaron él y su pobre hermana, él también había sido una víctima, puesto que después que el maldito Neil se deshiciera de ellos, lo traicionó e hizo que su reino se volteara en su contra, además de que él había hecho un embrujo. Día a día lo hacía beber un té en el que esparcía un veneno mortífero. Cuando Archibald se dio cuenta en medio de su cruel realidad de que Neil lo había manejado a su antojo para acabar con quienes amaba, él mismo buscó ese veneno y terminó con su vida. Todos dijeron que el rey había muerto porque la culpa lo había consumido. Terry cortó sus pensamientos cuando llegó Albert con el remedio. Archie se sentó aturdido y se topó de frente con la mirada de Terry. Entonces se dio cuenta. Era el mismo azul de los ojos de Annie. Lo miraba y al mismo tiempo el escalofrío que sintió rato antes se adueñó de su cuerpo. Miraba fijamente a Terry con otra ropa, parecida a la de un soldado de época antigua, con el mismo porte, pero con mirada de decepción. ¿Terrys? Titubeó y el castaño parpadeó. Se puso de pie. Albert lo tranquilizó. «Señor Brighton, ¿está usted bien?», le repitió, y entonces salió de su ensoñación y se levantó. «Sí, estoy bien. Bajé por agua. Quiero decir, debe ser el cansancio». No sabía qué decir. Tomó su lap y acto seguido, tras disculparse atropelladamente, salió del lugar. Terry estaba atónito y apenas sí gritó.
¿Qué parte de nadie entra aquí sin mi permiso no está clara? ¡Demonios! Aunque seguía sonando esa voz inolvidable de su amigo al nombrarlo Terris. ¿Por qué en la voz del rubio? Porque su simple presencia era algo que le hacía recordar una época en la que él fue muy feliz, pero también muy desgraciado. Llegó el día de la graduación de Candy. Ella lucía hermosa con su toga y Terry, de pie en la parte de atrás del lugar, miraba orgulloso cuando escuchó el nombre de su joven novia al recibir el diploma de honor por su destacado promedio. Terminando la ceremonia, Candy sintió una mezcla de nostalgia. Los padres de sus compañeras celebraban felices. Ella apresuró el paso hasta que escuchó una voz familiar. «Candy, ¡felicidades!». Era Annie, que llevaba un hermoso ramo de rosas blancas para la chica. Se abrazaron y alguien interrumpió el momento. Era Albert, que le indicó con una seña que Terry la esperaba en el auto. Pronto se despojó de la toga y se la entregó a Annie. «¿Te molesta si...?» Annie sonrió. «Vete, Candy, tu novio te espera. Ah, en la maleta que Albert te entregará hay un vestido y unos zapatos para ti. Son mi regalo». Ella salió corriendo y se subió al auto. El castaño la esperaba. «Vamos, apenas si hay tiempo para llegar al aeropuerto». «Ah, lo olvidaba. Aquí está tu pasaporte. Aun cuando nadie te molestará, vienes conmigo. Llévalos contigo por cualquier cosa». Candy lo tomó titubeante y lo revisó. ¿Es esto real? Pues, ¿a dónde vamos?, le preguntó expectante. Él sonrió de medio lado y le dijo: «A Escocia». La chica, sorprendida, se tumbó en el asiento. Jamás en su vida había podido viajar en avión. Estaba sorprendida y contenta. Llegaron al aeropuerto. Terry tomó la pequeña maleta y con la otra mano a ella. Caminaron hacia un hangar privado. Allí estaba el avión. A un lado se leía Graham Company. Abordaron y Candy tomó su lugar. El castaño le abrochó el cinturón y comenzó su viaje. La chica estaba contenta. Miraba por la ventana y sus ojos parecían los de una niña mirando los regalos de Navidad. La azafata les confirmó que pronto llegarían y acompañó a Candy a cambiarse. Cuando Terry la miró, sonrió complacido. Su joven novia era muy bonita, no necesitaba mucho para verse bien. Llegaron directamente al teatro. En el espectacular, a la entrada, anunciaban la obra Hamlet. El castaño le señaló diciendo: «Mi obra favorita». Candy estaba extasiada. Aquel lugar era enorme. Acostumbrada al pequeño teatro escolar, ese lugar le parecía majestuoso y además el palco donde ellos verían la función era el mejor. Ella disfrutó de cada escena. De cuando en cuando, él le tomaba la mano sonriente. Esa chica se estaba adueñando con su ternura, inocencia y candidez de su corazón. Mientras tanto, en Chicago, Annie decidió recorrer el camino de regreso del colegio de Candy a pie. Pasó frente a la casa de antigüedades donde por primera vez viera a Archie. Se detuvo unos minutos, suspiró y siguió caminando. Entonces lo vio. Él estaba ahí de pie frente a ella como si la estuviera esperando. Sin titubear, lo saludó. «Buenas tardes, señor Brighton». Él la interrumpió. «Archie, puedes llamarme así, Annie». Ella lo miraba titubeante. ¿A qué se debía eso? Días antes estaba cortante. Parecía que no le importaba su presencia. Ni siquiera se molestó en saludarla y más bien la ignoró. Así que, esquivándolo, le dijo: «Con permiso, un placer saludarlo». Pero él la detuvo. «Espera, Annie, por favor. He sido grosero, casi un patán contigo», le decía sin mirarla directo a los ojos. «¿Puedo invitarle a un café? O a comer, por favor». La castaña se detuvo y ese hombre la atraía irremediablemente. Asintió. Se dejó guiar por él a un lujoso restaurante a la siguiente calle. Archie se sentó a un lado de la mesa y evitó estar de frente. Ella le pidió que él lo ordenara. Mientras llegaba la comida, él siguió disculpándose y ella lo escuchaba en silencio. Examinaba cada detalle de su rostro, pero al mismo tiempo tenía la sensación de conocerlo a la perfección. Miró sus manos y tuvo la misma sensación. Era como si supiera qué se sentía al contacto con ellas. En eso llegó el mesero y comenzaron a comer en silencio. Ella preguntó de pronto: ¿siempre pide así sus disculpas? ¿O esta galantería la utiliza con todas?
Él se atrevió a mirarla mientras ella bajaba la mirada concentrándose en su copa. Siento decirte que no salgo con nadie. Desde los 18 años que mi familia se asoció a Graham Company, mi deseo era ser quien llevara la batuta, así que mis estudios no me permitían relacionarme o salir de fiesta con amigos. Mi tiempo libre lo dediqué a estudiar para llegar al lugar en el que estoy. Ella volvió su rostro y se miraron a los ojos. Una sensación de júbilo los envolvió y se sonrieron tímidamente. El momento los envolvió, tanto que ella soltó la copa que sostenía y rodó por la mesa. Acto seguido quiso secar el líquido, pero el rubio hizo lo mismo haciendo que sus manos se tocaran. De pronto, el tiempo se detuvo. Él estaba frente a ella. Sonreían. Era la mujer más hermosa que él hubiera conocido. Siempre lo había sido. Desde que tenía memoria, la hermana de su mejor amigo había sido su gran amor. Se miró a sí mismo tomándola de la mano frente al altar, haciéndola su reina. Se levantó y la miró perplejo. Annie, confundida, lo miró. ¿Qué hacía tan repulsivo que él la tocara? Indignada, se puso de pie. Siento mucho que el hecho de mi roce lo haya hecho reaccionar así. Le agradezco la atención. Adiós. El rubio tardó en reaccionar. Pidió rápido la cuenta y salió corriendo tras ella, pero no pudo alcanzarla. Tenía que encontrar una explicación y fue en busca de Albert. Llegó a la mansión y entró directo al estudio. Ahí estaba él esperándolo. Pasa, llevo días esperándote. Por fin vas a descubrir el misterio que encierra tu vida. Archie había sido criado por su abuelo, un hombre recio de carácter y poco amoroso. Sus padres murieron cuando él tenía 6 años. A él se le ocultaron los detalles de su muerte, pero Albert está a punto de revelárselos. Le entregó una carta y le pidió que cuando él terminara su relato, él podría leerla. Yo conocí a tus padres. Mi amo y yo viajábamos continuamente por el mundo. Aquella vez viajamos a Londres. Ellos, igual que mi amo, estaban en busca de algo. Recuerdo que al llegar allá yo caí enfermo y por esa razón no pude acompañarlos esa noche. A todo el mundo le dijeron que había sido un fatídico accidente de auto, pero no fue así. Tal vez tú no lo recuerdes porque yo borré parte de tus memorias, pero desde que tenías uso de razón, el maldito te persiguió. Hizo una pausa mientras miraba la reacción del rubio y a pesar que él empezaba a escarbar en sus memorias, se dio cuenta que era cierto, que anterior a la muerte de sus padres no había nada en su memoria, excepto por aquellas fotografías en las que aparecía a su lado. Él tenía vagos recuerdos. ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo borraste mis recuerdos?, replicó él, extrañado. Hipnosis. Tú decides si quieres recobrarlos. Tus padres sabían que ese día algo les sucedería, por eso me dejaron esa carta y la instrucción de lo demás. Desde que te uniste a Graham Company sigo tus pasos. Esperaba el momento oportuno. Le dijo señalando el cuadro de Amelie. Ella te parece familiar, ¿verdad? Archie asintió con los ojos llenos de lágrimas. ¿Sabes por qué te duele recordarla? Porque la amabas. Quiero decir, Archibald Cornwell, tu tío bisabuelo, la amaba, pero ese antecedente lo heredaste tú. Ese nombre no había sido repetido. Tu familia por siglos le temió. Al tenerlo tú se desataron antiguos presagios. Le entregó un libro antiguo con el árbol genealógico de sus antepasados. Tienes un don, Archie, que también tuviste que olvidar. Te repito, tú decides si quieres recobrar esos recuerdos y lo demás. Se puso de pie dejándolo pensativo. Archie tomó el antiguo libro y empezó a leer. Fue directamente al siglo XVI y ahí lo encontró. El rey Archibald Cornwell, quien contrajo nupcias con Amelie Granchester, murió en el año 2022. Aunque fue condenado por herejía y brujería, él mismo se quitó la vida. Le dolió el corazón y fue como un pinchazo. Miró la carta de su padre. Rompió el sobre, sacó la carta y un viejo papel que traía consigo. Querido hijo, es el deseo mío y de tu madre que algún día te sea revelado el misterio de nuestra muerte. Sé que cuando llegue esta carta a tus manos tendrás edad suficiente para entender y hacer tu propio juicio de todo cuanto vas a enterarte. Tu nombre no es una maldición.
Llegó a ti para cumplir el fin de 500 años que encerró a nuestra familia en una vorágine de sucesos extraños. Eres el último descendiente de los Cornwell. Aunque a ti no te tocó el apellido, eres quien podrá ayudarle a dar un descanso eterno a tu tío abuelo Archibald. Eres fuerte, hijo. Perdón por un día haberte negado el don que tienes. Siempre te amaremos tu madre y yo. Gerald Brixton Cornwell. El rubio se levantó determinado, salió en busca de Albert, quien lo esperaba en la habitación, y le señaló una cama. Sabía lo que decidirías. Recuéstate. Estás a punto de recobrar tus recuerdos y dones. Era muy pequeño cuando lo vio por primera vez. Jugaba en el jardín de la mansión. Donde vivían empezaba a caer la tarde cuando su madre le pidió que viniera a merendar. Siempre estaban todos reunidos a esa hora. Su abuelo siempre fue un hombre serio, con el ceño fruncido. Parecía que su presencia le disgustaba. Terminaron la merienda y Archie le pidió a su padre le leyera su libro favorito. Fueron directo a su cuarto. Apenas si comenzó la lectura, el pequeño se quedó dormido. La luz de la luna llena lo despertó extrañamente y una voz que lo llamaba. Abrió la puerta del balcón que daba al jardín y salió. No tenía miedo. Desde muy pequeño solía hablar con amigos que ya no pertenecían a este mundo y nunca le hicieron daño. Caminó hasta llegar al final del jardín. Ahí lo miró. Sus ojos eran rojos como la sangre y tenía uñas afiladas parecidas a unas garras. Sintió miedo, pero el maldito quería apoderarse de su alma, a como diera lugar, así que trató de tomarlo de la mano, pero el niño se resistió. Dio un paso atrás y comenzó a hablar en una lengua extraña. A pesar de eso, volvió a intentar acercarse, pero apareció su padre con una espada en la mano y huyó. Fue el primer intento. Después ya nunca estuvo solo. Por alguna razón siempre había alguien cuidando sus sueños, y también extrañamente desaparecían, hasta que un día lo llevaron con Albert y él ya no lo volvió a ver más. Ya no era más el pequeño Archibald, solo Archie. Despertó. Había recobrado sus recuerdos. Se sentó y lloró de impotencia. Sus padres habían luchado hasta la muerte. Él aún existe, ¿verdad? Albert suspiró. Sí. Terry, mi amo, sigue en busca de acabar con él. Sé que ya no estará solo. Fue una noche maravillosa para Terry y Candy. Terminando la función, fueron a un hermoso restaurante a cenar. Ella estaba sorprendida y él la llevaba del brazo a todos lados. Algunas personas miraban la diferencia de edades y a ellos no les importaba. Terminaron su cena y él le preguntó si deseaba caminar un poco antes de ir al hotel, y ella aceptó. El clima era frío, pero ambos iban bien abrigados. Llegaron hasta el jardín de una hermosa iglesia de estilo antiguo. Él la invitó a sentarse en una de las bancas que daba directamente a una gran cruz. Este lugar es muy importante para mí. Está entre mis mejores recuerdos. Miraba a su alrededor y ella tomó su mano al ver su expresión de nostalgia. Fue un gesto tierno. Él tragó saliva y le dijo: Dime, Candy, ¿qué ves en mí? ¿No te has preguntado qué soy? ¿Por qué esta condena? Le dijo esto último señalando la espada en su pecho. Ella se puso de pie y lo miró. Yo solo veo en ti amor, un amor como el que nunca había conocido, que no imaginaba. Él sonrió con tristeza. Sabes que llegado el momento deberás ayudarme a sacar esta espada, y que cuando pase eso, terminará mi existencia. Ella le tapó la boca con su pequeña mano. No lo haré. No me lo pidas nunca, porque... De sus ojos corrían 2 lágrimas. Él se puso de pie y la abrazó. ¿Crees en Dios? Ella asintió con la cabeza. Sabes que mi fe en Dios me ha mantenido siglo tras siglo. Antes deseaba librarme de esta condena. Desde que llegaste tú, temo que ese día llegue. Algún día llegará. Pero sabes, le imploraré que me deje regresar a ti, a este amor bueno que me enseñó que quiero amarte hasta la eternidad de los tiempos. Ella se puso de puntillas y lo besó. Fue un beso largo, un beso que sellaba esa promesa. El frío y la niebla empezaron a ser más densos. Candy entendió algo. Cada vez que Terry sentía tristeza o nostalgia, habría niebla.
como si el cielo le respondiera de esa manera. El automóvil de Terry llegó y los llevó directo al hotel. Escucha, Candy, esta llave es la de tu habitación. Te espero mañana a las 10 en el restaurante para desayunar. Ella asintió y subió a su habitación. Ahí estaba la pequeña maleta que Annie le entregó. Había un pijama y ropa para el día siguiente. Ella no podía dormir. Miraba por la ventana de su habitación. Estaba en Escocia. Era su sueño y estaba allí. Era las 7 de la mañana cuando se levantó y se vistió. Estaba decidida a dar un paseo. Faltaban más de 2 horas para el desayuno, así que vería esa parte de la ciudad por su cuenta. El hotel estaba a la orilla de la ciudad y colindaba con un hermoso bosque. A lo lejos se veían un par de colinas. Ella quería ir ahí. Desde ese lugar podría ver el Gran Canal. No tuvo que caminar demasiado. Era una colina rebosante de flores. Sonrió contenta y el sol iluminaba aquel festival de colores. Se le iluminaron los ojos cuando llegó a lo alto y miró el canal. No había gente en aquel lugar, pero ella descubrió a lo lejos una figura masculina. Estaba poniendo algunas flores en la que parecían unas tumbas. Era muy raro. Justo en el lugar donde ese hombre estaba, había mucha niebla y se sentía un aire de nostalgia y de tristeza. Se sorprendió al ver que era Terry. Se acercó despacio para no ser descubierta. Él no la sintió llegar. Hablaba en silencio consigo mismo y con sus muertos. Ella pudo leer las primeras lápidas que de hecho eran del año 1500. Eleanor Baker, Richard Granchester, Amelie Granchester. Cuando fue descubierta, ¿qué haces aquí, pecosa? Ella dio un salto sobresaltada al ser descubierta y rió traviesa. ¿Has oído hablar de las casualidades? Él la tomó de la mano y se alejaron. Terry, ¿quiénes son esas personas? Son tumbas de muchos años. Él se detuvo, la tomó de los hombros y le dijo: algún día te lo diré, aún no es tiempo. Entonces un extraño ruido que provenía del estómago de Candy lo hizo sonreír. Vamos, ya debes de tener hambre. Caminaron a un lado del otro y ella le señaló un lugar que tenía varias mesas adornadas con sombrillas. ¿Debemos ir al restaurante del hotel? Este lugar me parece lindo. Debo aclarar que no es porque me urge comer, es porque aquí parece que el sol no calienta lo suficiente. Dijo eso último cruzando los brazos sobre su pecho. ¿Qué tenía esa chiquilla que lo hacía hacer cosas inimaginables a Terry? Solo asintió, invitándolo con la mano a aquel lugar. Desayunaron entre risas. Ella siempre tenía una nueva ocurrencia y eso lo disfrutaba él. Había una fuente y ella jugueteó con el agua. De pronto algo llamó su atención y se alejó. Él la siguió con la mirada. Ella miraba entusiasmada lo que una mujer vendía. Sonreía como una chiquilla. De nuevo volvió a alejarse. Terry se acercó donde la mujer. Cómprele una joya a su novia. Él tomó una cadena con dije. El símbolo del infinito. Buena elección. La rubia seguía cerca de la fuente cuando él llegó y le puso la joya. Ella miró su reflejo en el agua y sonrió. Estaba feliz. Pasearon en el lujoso automóvil el resto del día y la llevó a conocer un par de museos. Disfrutaron de un rico almuerzo a la orilla del canal. Al caer la tarde, la llevó al hotel. Descansa, saldremos mañana temprano. Por favor, no salgas sola a explorar, le suplicó. Ella le guiñó un ojo y sonriente levantó la mano en señal de promesa. Él se acercó muy serio y el corazón de ella se le salía del pecho. Dios, solos en Escocia. Él la tomó de los hombros y besó con ternura su frente. Descansa, Candy. Caía la tarde cuando Annie y Candy terminaban de arreglar el escaparate de la boutique. Los últimos rayos del sol las hicieron fijar su vista a la nada, cada una con sus últimos recuerdos. Había pasado más de una semana que la rubia había regresado y no paraba de hablar de su viaje a Escocia, y la castaña seguía preguntándose qué era lo que había hecho para que Archie se hubiera comportado así. La campanilla de entrada sonó y la rubia de un salto bajó a darle la bienvenida al visitante. Miró sorprendida, pero su amiga no lo percibió hasta que escuchó aquella voz. Buenas tardes. En realidad necesito hablar con la señorita Britter. Ella lo miró boquiabierta. Fue tanto su nerviosismo que tropezó al bajar.
pero él reaccionó oportunamente y alcanzó a sostenerla. Entonces aquella descarga lo hizo recordar completamente. Era realmente Amelie, la Amelie de Archibald. La puso de pie con cuidado. ¿Estás bien? ¿No te lastimaste? Ella sonrojada negó con la cabeza. La rubia sintió que estaba de más y sigilosamente se retiró. Annie, señorita Britter, perdón, necesito hablarte. ¿Hablarle? Restregó sus manos nervioso, pero se aclaró la voz diciendo: ¿podrías tomar un café conmigo? Ella levantó la mirada y con una dulce sonrisa asintió. Tomó su bolsa y su abrigo y ambos salieron dejando a Candy extrañada. Vaya con ese par. No sabía que fueran amigos. Bueno, ni siquiera que tuvieran algo en común. Continuará.